del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Así que prepárese, tome papel, lápiz o algo parecido y vamos a comenzar con este tema leyendo en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 4 y 5. Amén. Dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén y amén. Bautizados con el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Una de las doctrinas cardinales, centrales de las Escrituras es el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy importante que, con respecto al bautismo del Espíritu Santo, que veamos lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Vamos a ir viendo puntos. Yo no soy muy de hacer muchos puntos, pero hoy tengo que hacerlos mucho. Y vamos a estar separando punto 1, punto 2, después dentro de un punto otros tantos, porque quiero ir paso a paso viendo todo lo que el bautismo en el Espíritu Santo es. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo, primero, es para todos los que profesan la fe en Cristo, hayan nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu. Esta es base, ¿ok? Lo que quiero que usted entienda es, el bautismo del Espíritu Santo no es para cualquiera que pasa por ahí, fue bautizado en el Espíritu Santo. No es así, no es así. El bautismo del Espíritu Santo es para los que profesan la fe en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu. Sin la presencia previa del Espíritu no hay bautismo en el Espíritu Santo. Así que punto 1, muy importante. Punto 2, uno de los propósitos primordiales de Cristo en su misión aquí en la tierra fue bautizar a sus seguidores en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo podemos hacer dos cosas. O puedo ir a todas las referencias que anoté para que usted las lea, o puedo yo darles las referencias y usted buscarlas. Esto, por ejemplo, usted lo va a encontrar en Mateo 3:11. ¿Está bien? Mateo 3:11. Usted va allí, llega al 11, y entonces le dice: y yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Una referencia. Pero usted puede buscar en Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33. Todas estas referencias hablan acerca de que Jesús vino a bautizar en el Espíritu Santo, ¿sí? A diferencia de Juan, como él mismo allí decía. Él les ordenó a sus discípulos que no comenzaran a testificar, y esto es muy importante, Él les ordenó a sus discípulos que no comenzara a testificar hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo e investidos con poder desde lo alto. Hechos 1:4, 5 al 5 y el 8 específicamente. Allí está claro esto, y en Lucas 24:49. Allí está claro esto. ¿Por qué? Porque Jesús, Él mismo no comenzó su ministerio hasta que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, dice la palabra de Dios. Hechos 10:38, Lucas 4:1 y 18. Es decir, ni el mismo Jesús comenzó su ministerio hasta que no fue lleno del Espíritu Santo. Y esto es muy, pero muy importante,
Amados, no se puede llevar adelante el servicio a Dios, no se puede hacer la obra que el Señor nos encomendó, a menos que estemos llenos del Espíritu de Dios. No se puede. No se puede. Punto 3. El bautismo en el Espíritu Santo es una obra del Espíritu diferente y aparte de su obra regeneradora, es decir, de regeneración. Usted sabe que cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo recibimos como Señor, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y en nosotros, pero dice que allí nos hace una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ese poder, esa obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros es diferente, es distinta al bautismo en el Espíritu Santo. Así como la obra santificadora del Espíritu Santo es una obra distinta que complementa su obra regeneradora. Es decir, primero nos da una nueva vida, luego nos santifica, dice que somos santificados en la verdad. Entonces, el punto es que son cosas diferentes. Una es la obra de la nueva criatura, otra es la obra de la santificación y también otra es el bautismo en el Espíritu Santo, que completa la obra regeneradora y la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? Entonces, en el proceso de recibir el Espíritu Santo tenemos 3 etapas. La primera es la de recibir el Espíritu Santo para regeneración. La segunda es la de el Espíritu Santo obrando, santificándonos. Y la tercera es la de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Que es lo que completa toda esa obra. ¿Me va siguiendo? Entonces, el día de su resurrección, Cristo, dice allí la palabra de Dios en Juan 20:22, Cristo sopló sobre sus discípulos y le dijo: recibid Espíritu Santo, indicando que los regeneraba y les daba vida nueva. Allí Él les sopló y dijo, entonces escucha con esto, ahí está, hay que sacarle el inhibidor de ruido para poder escucharlo. Y les dijo, recibid Espíritu Santo. ¿Qué les estaba indicando? Les estaba diciendo, los regenero, reciban vida. Entonces, esto indicaba que le estaba dando una nueva vida. Más tarde les dijo también que debían ser investidos con poder. Si lo primero hubiese cumplido ya todo lo necesario, luego no les hubiese dicho tienen que ser investidos con poder. Quiere decir que había una segunda etapa. Y la segunda etapa dice aquí que es, Jesús les dijo que van a ser investidos con poder por el Espíritu Santo. Amén. Para los discípulos fue claramente una experiencia posterior a la regeneración. Lean Hechos 1:17, allí lo va a aclarar. A ver, una persona puede ser regenerada y tener el Espíritu Santo y todavía no ser bautizada en el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque muchas veces se confunde y entonces la confusión luego trae doctrinas diferentes. Hechos 19:6 dice, y habiéndose impuesto las manos, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. A ver, si usted lee el contexto, va a saber que ellos ya habían
hecho todo lo que tenía que ver con recibir a Jesús, con recibir Espíritu Santo, con la regeneración, pero algo faltaba. Entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en, versículo 5, en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Muy bien, si me sigue hasta allí, vamos al punto 4. Ser bautizado en el Espíritu significa ser lleno del Espíritu. Hechos 1:5 y 2:4. Sin embargo, ese bautismo ocurrió solo a partir del día de Pentecostés. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo vino por primera vez esa llenura, ese bautismo en el Espíritu? A partir de aquel famoso día de Pentecostés. Con respecto a los que fueron llenos del Espíritu antes de ese día, por ejemplo, Lucas 1:15 o 67, fíjense que Lucas no emplea la expresión bautizado en el Espíritu Santo. Eso ocurría solo después de la ascensión de Cristo. Entonces, no hay una llenura que tenga que ver con el bautismo antes de Pentecostés. Es luego de Pentecostés. Por eso las Escrituras no hablan de bautismo, sino en todo caso de llenura. En el libro de Hechos, punto 5, el hablar en lenguas, según el Espíritu faculta para hacerlo, es la señal inicial visible que acompaña al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, volviendo un poco para atrás, muchas situaciones que podemos ver en la palabra de Dios respecto a llenura, a recibir y muchas cosas así del Espíritu Santo están. Pero solamente cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, la inmediata manifestación y la manera de comprobar que ese bautismo fue real es que la persona comience a hablar en lenguas según el Espíritu le da que hable. Amén. Es la señal inequívoca de que allí está el bautismo del Espíritu Santo. El punto 6. El bautismo en el Espíritu Santo producirá el valor personal y el poder de eficacia a su testimonio y predicación. Es decir, solo el bautismo del Espíritu Santo va a producir un valor personal y poder de eficacia en cuanto a su testimonio y predicación. Usted no va a tener la misma eficacia, no va a tener el mismo poder cuando predique sin el bautismo que cuando predique con el bautismo. Podemos verlo a lo largo de toda la palabra, pero en Hechos 1:8, Hechos 2:14, 2:41, 4:31, 6:8, Romanos 15:18 y 19, 1 Corintios 2:4, todos son situaciones donde una vez recibido el Espíritu Santo, uno comienza a tener poder para dar testimonio, comienza a tener eficacia al hacerlo, la gente se convierte, usted predica y algo sucede, no es solamente una predicación más. Ese poder no es una fuerza impersonal, sino una manifestación del Espíritu Santo mediante la cual están presentes con su pueblo Jesucristo, su gloria y su obra. Escuche esto porque es muy importante. No es solamente algo impersonal. Cuando usted comienza a manifestar ese poder por haber sido bautizado en el Espíritu Santo, lo que está recibiendo, lo que se está manifestando es la persona de Jesucristo, aparte del Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, su gloria y su obra. Todo eso se manifiesta, por eso es tan diferente predicar sin y predicar con
el bautismo del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 18, Juan 16, 14, 1 Corintios 12, 7. Todos estos son pasajes donde usted va a encontrar esto que estoy diciendo, esta manifestación. Todo lo que estamos viendo, hermanos, tiene que ver con que entendamos la diferencia entre ser bautizados en el Espíritu Santo y no serlo. Es tan importante, es tan necesario. Por eso Jesús les dijo: no se vayan, esperen, no salgan a dar testimonio, aunque me van a ser testigos, no salgan a hacerlo hasta que no sean investidos con poder desde lo alto, hasta que no venga el Espíritu Santo y sean bautizados en el Espíritu Santo. Punto 7. Acá vamos a ver dentro del punto 7 varios ítems. ¿Por qué? Porque vamos a ver otros resultados de un genuino bautismo en el Espíritu Santo. Escuche esto, lo que vamos a ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de un genuino bautismo del Espíritu Santo. Preste mucha atención. Un genuino bautismo del Espíritu Santo resulta en unas declaraciones proféticas y de alabanza genuinas. Hechos 2, 4. Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar. Tiene que haber esa manifestación. Eso es uno de los señales, de los resultados de un genuino bautismo. Punto B. Aparece mayor sensibilidad al pecado que aflige al Espíritu Santo. Es decir, ya no andamos por la vida, bueno, más o menos, qué sé yo, y que sí, que esto no, sino rápidamente nos damos cuenta cuando algo no le gusta al Espíritu Santo, cuando algo no le agrada al Espíritu Santo. De pronto aparece un nuevo amigo, una nueva amiga, y yo siento que algo me incomoda. ¿Qué pasa? Es que al Espíritu Santo no le gusta porque hay algo en esa persona. Y entonces Él nos hace saber que no está cómodo allí, que esa no nos conviene. De pronto entramos en un lugar y me quiero ir de acá. ¿Por qué? Porque el ambiente no le agrada al Espíritu Santo y te lo hace saber y tú sientes ganas de irte, te vas. Mucha más sensibilidad al pecado que aflige al Espíritu Santo. Mayor búsqueda de la justicia y conciencia más profunda del juicio de Dios contra la impiedad. Véase Juan 16:8. Juan 16:8. Juan 16:8, entre otros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Vas a sentir eso muy fuerte. Te vas a dar cuenta. No te va a permitir el Espíritu Santo andar en cosas que no tienes que andar, si es que tienes ya el bautismo del Espíritu. Si no es que es falso, porque hay falso bautismo, sí hay falso bautismo. Por eso estoy viendo lo genuino, porque si hay... Para poder establecer algo que es genuino es porque hay otro que es falso. ¿Está bien? Por eso estamos viendo lo genuino. ¿Qué más? La vida que glorifica a Jesucristo. Tu vida pasa a glorificar a Jesucristo constantemente. Es una necesidad, es algo que vivimos para glorificarle a Él. Ya no miramos por lo nuestro, ya no atendemos las cosas que solamente nos gustan. A mí me gusta, no me importa, y miro esa película, pero lo que estás por ver, ¿glorifica a Dios? ¿Glorifica al Señor Jesucristo? No, entonces no lo mires. Pero no es que te lo tengo que decir, simplemente no lo vas a querer ver. No lo vas a querer ver. Lo que vas a hacer, lo que estás a punto de hacer,
glorifica al Señor Jesucristo, no, entonces no vas a querer hacerlo. Ese es un genuino bautismo del Espíritu Santo. Vas a tener nuevas visiones. Amados, Hechos 2, versículo 17, nuevas visiones. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Nuevas visiones. Tiene que aparecer nuevas visiones, cosas que hasta ahora nunca habías experimentado. Así es como el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Qué más? La manifestación de los diversos dones del Espíritu. La manifestación de los diversos dones del Espíritu. Lea por favor 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 10. 12, 4 al 10. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos... 1 Corintios, dijeron, sí. 4, no, 12, sí. Al revés, estoy leyendo mal. 4, 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Y a cada uno les es dada la manifestación para provecho. Hermanos, tienen que manifestarse los dones, tienen que aparecer dones en la vida de alguien que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Mayor deseo de orar. Ya no es un pesar el orar, es un disfrute el orar. Es encontrar siempre un lugarcito, un tiempo, un momento para poder volver a orar y volver a orar y volver a orar, porque lo deseamos, porque lo queremos, porque es disfrutarlo. ¿Qué más aparece? Amor y entendimiento más profundos de la palabra de Dios. Juan 16:13, Hechos 2:42. Mucho más amor y entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa a ser simplemente un libro, no pasa a ser algo que lees a la pasada. Comienzas a amarla. La miras y realmente la amas, y luego comienzas a entender lo que nunca habías entendido. Lees la palabra y dices, pero ¿cómo yo esto nunca lo había leído? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora entiendo tanto? ¿Por qué se abre de una manera tan maravillosa? Es porque el bautismo del Espíritu Santo te permite ahora entender la palabra de Dios de una manera que antes no la entendías. Y último punto dentro del 7, el conocimiento creciente de Dios como Padre del creyente. Es decir, comienza uno, vamos a leer Romanos 8, vamos a Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud y en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amados, esto es esa sensación de que verdaderamente, en una realidad palpable, el Padre está con nosotros y podemos llamarle así de muy cerca, papito mío. Es esa realidad del Padre estando a nuestro lado, estando cuidándonos, estando mimándonos. Es poder ver la sonrisa del Padre, es poder tirarse sus brazos, es sentir que Él nos guarda. Eso es lo que dice aquí, ese conocimiento creciente de Dios como Padre nuestro. Amén. Punto 8. La palabra de Dios menciona varias condiciones por las cuales se da el Espíritu Santo. Quiero nombrarles ahora varias condiciones
para poder recibir al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren recibir? Amén. Muy bien. Vamos a ver 4 condiciones bajo el cual se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Punto A. Hay que aceptar por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Primero, hay que aceptar por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Apartarse del pecado. Escúchenme, hermanos, por favor. Por favor, le pido. Escúchenme un poquito. No se puede jugar con el pecado. No se puede jugar con Dios. No es porque, bueno, yo ya está tarde en la iglesia, ya nadie se da cuenta, porque ahora ya estoy sirviendo y ya me pusieron acá y me pusieron allá, así que ahora no importa, me voy, hago algunas macanas, algunos pecados. No, hermano, no se puede jugar con Dios, no se puede jugar con el pecado. Si usted aceptó por la fe a Jesús como su Salvador, lo hizo su Señor, entonces también tiene que apartarse del pecado y apartarse del mundo, porque en el mundo hay pecado, y cuando usted va al mundo, el mundo lo va a hacer caer. Hechos 2:38. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero arrepentíos. Arrepentirse es esa condición que viene de adentro, de muy adentro, que nos hace sentir ese pecado insoportable y querer salir de ahí y tomar la decisión de nunca más volver. Nunca más volver. Amén. Eso implica la sumisión de la voluntad, de nuestra voluntad, a la de Dios. La palabra de Dios en Hechos 5:32 dice: a los que obedecen, no a los desobedientes, a los que obedecen. Es preciso apartarse de lo que ofende a Dios antes de poder ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor, como dice 2 Timoteo. Es decir, antes de poder servir a Dios, de ser usados por Dios, porque usted puede tener un puesto en la iglesia, pero usted no está sirviendo a Dios. Usted está sirviendo a la carne. Hasta que usted, como dice aquí, obedezca y entonces se aparte de todo lo que le ofende a Dios. Todo lo que le ofende a Dios. Luego vamos a ver algunas cosas que ofenden a Dios. Pero todo lo que ofende a Dios, usted se tiene que apartar. Usted tiene que caminar en santidad. Dios es misericordioso, Dios perdona, pero con Dios no se puede jugar. A Dios no se le puede engañar. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y si no estamos cosechando algo bueno, algo que viene de Dios, es porque algo estamos sembrando mal. Tenemos que cambiar la siembra. Hermanos, sea consciente, sea realista. Dese cuenta que si algo no está andando bien, es porque no está sembrando correctamente. Dios no puede ser burlado. Entonces, tengo que apartarme de todo lo que ofende a Dios antes de poder ser un instrumento de honra para Dios, antes de poder ser alguien que realmente pueda ser útil en la obra de Dios, sirviendo a Dios. Amén. Inciso B: se tiene que desear la plenitud. No es que usted quizás diga: pero no la voy a alcanzar. No, quizás no la alcance hasta que Cristo venga, pero tiene que desearla con toda su fuerza. Tiene que desearla. Desear la plenitud. Los creyentes deben tener un profundo anhelo por el bautismo del Espíritu Santo.
Bueno, si viene, si no me importa, me quedé, total. Yo sí, sigo igual y ya estoy y ya hago. No. Tiene que haber un deseo profundo, un anhelo de ser bautizados en el Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. Mateo 5, 3, 6, 33. Léalos esos versículos, por favor. Léalos y va a ver lo que estamos hablando. Inciso C. Con frecuencia se recibe este bautismo en respuesta, escuche, con frecuencia se recibe este bautismo en respuesta a la oración, hermanos, se recibe como respuesta a la oración. Esto es fundamental. Si usted no está pidiendo, si no está orando por el bautismo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos recibieron porque estaban unánimes orando, todos juntos allí. Es muy importante la oración. Inciso D, el último, es preciso esperar que Dios cumplirá la promesa. Es decir, necesito esperarlo porque Dios va a cumplir la promesa de bautizarnos en el Espíritu Santo. Hechos 1:4. ¿Se acuerda que lo leímos? Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esperar la promesa. Es necesario estar seguros de que Dios va a cumplir su promesa y esperarla, porque va a llegar, va a venir ese bautismo. Si usted cumple con los requisitos que estuvimos viendo, ese bautismo va a venir. Amén. Bueno, seguimos. Punto 9. El bautismo en Espíritu Santo se mantiene en la vida del creyente mediante la oración, el testimonio, la adoración en el Espíritu y la vida santificada. A ver. ¿Esto quiere decir, pastor, que ese bautismo del Espíritu Santo se puede perder? Mire, se lo voy a poner así. Puede que no se pierda, pero sí puede convertirse en una gloria decadente. Puede que no se pierda, pero comienza a caer, va en decadencia y usted empieza a perder todo lo que puede hacer ese bautismo en su vida. Por poderoso que sea la venida inicial del Espíritu Santo al creyente, si no se manifiesta en la vida de oración, testimonio y santidad, si usted no se está manifestando en una vida de oración, en una vida de testimonio constante y una vida de andar en santidad, hermanos, vuelvo a decirle, pronto la experiencia se convertirá en una gloria decadente. Va a perderlo todo. Es muy, pero muy importante que el bautismo del Espíritu Santo se mantenga por medio de una vida de oración, por medio de una vida de testimonio. Es decir, tengo que cuidar mi testimonio. Si a mí me ven viviendo desordenadamente, entonces mi testimonio es afectado. No lo estoy cuidando y Dios no me va a poder usar. Si yo ando con amantes, si yo ando con quien no tengo que andar, si yo estoy con uno y estoy con otro, si yo no tengo una vida de testimonio que honre a Dios, entonces Dios no me va a usar. Porque ¿qué clase de instrumento sería en la mano de Dios cuando ando en pecado? Cuando la gente me mira y dice, pero esa anda con aquel que es casado, aquel con otro que no sé qué, y este anda con aquello, y se juntó con la otra, y se juntó con este. O sea, si estamos andando desordenadamente, hermanos, no podemos ser usados por Dios.
Y no importa lo que usted piense, no importa su razonamiento, no importa que usted diga, no, pero 2 por 3 por 5 por 8 da 40. No importa. Lo importante es que su testimonio delante de la gente tiene que ser inmaculado, porque para eso te llenó con el bautismo del Espíritu Santo Dios, para que te muevas y puedas ser sensible a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu Santo no le gusta, para que puedas tener sensibilidad y no hacerlo, y sensibilidad para hacer las cosas que sí le gusta. Ese es el propósito del bautismo. Antes hacías más o menos conforme a lo que sabías, entendías, razonabas, pensabas, sacabas, pero una vez bautizado o bautizada en el Espíritu Santo, ahora tienes sensibilidad para detectar lo que al Espíritu Santo no le agrada, lo lastima. Y si igual lo haces, es porque realmente no te interesa lastimar al Espíritu Santo. Punto 10. El bautismo en el Espíritu ocurre solo una vez en la vida del creyente. El bautismo del Espíritu Santo ocurre solo una vez en la vida del creyente e indica su consagración a la obra de Dios de dar testimonio con poder y con justicia. Se lo leo de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre solo una vez en la vida del creyente e indica su consagración a la obra de Dios de dar testimonio con poder y con justicia. Amados, la Biblia enseña que puedes experimentar de nuevo la plenitud del Espíritu Santo después del bautismo inicial en el Espíritu. Es decir, que puedes ser lleno del Espíritu otra vez. Puede ser lleno del Espíritu otra vez. Hechos 4:31 dice que ellos estuvieron orando y luego el lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Es que se puede volver a ser lleno del Espíritu Santo, sí, pero no bautizado una segunda vez en el Espíritu Santo. Así que el bautismo en el Espíritu lleva al creyente a una relación con el Espíritu que ha de renovarse y mantenerse constantemente. Renovarse y mantenerse constantemente. Esto es una vida caminando con el Espíritu. Se renueva y se mantiene constantemente. Efesios 5, versículo 18. Hay varios, yo le voy dando algunos y le voy leyendo algunos. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y vamos al último aspecto del cual quiero trabajar con ustedes. El último aspecto del cual quiero trabajar con ustedes, que es la prueba inubitable del genuino bautismo en el Espíritu Santo. Dice Hechos 10, 44-45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Pedro, medio rezongando, pero luego de haber visto una visión y de haber escuchado la voz del Espíritu Santo hablándole, fue a la casa de Cornelio, un no judío, un soldado romano, que lo mandó llamar porque un ángel le había dicho que lo van a llamar. Y él va sin saber a qué iba, llega allí y entonces comienza a predicarles, porque es lo que entiende que Cornelio le decía que tenía que hacer de parte del ángel. Y cuando comienza a predicar, en la mitad de su predicación sucede esto.
Y si usted va hasta ahí, hasta Hechos 10, y estábamos leyendo el versículo 44 y 45, va a notar algo muy particular que luego lo voy a volver a resaltar, que dice: y los fieles de la circuncisión, o sea, otros judíos que habían acompañado a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces dice: ¿y cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo podían estar tan seguros? Versículo 46, que no leímos. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén y amén. La Biblia declara que los creyentes deben poner a prueba, sopesar todo lo que pretende ser del Espíritu. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sin probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han seguido por el mundo. 1 Juan 4:1. Es decir, hay que probar a los espíritus, hay que probar a los profetas, hay que probar si son de Dios o no. Los siguientes principios bíblicos son útiles para probar si es de Dios un bautismo que se asegura que es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver 6 principios bíblicos para probar si el bautismo que nos dicen que es del Espíritu es o no es del Espíritu. Amén. Punto 1. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará amar, exaltar y glorificar a Dios el Padre y al Señor Jesucristo mucho, mucho, mucho más que antes. Lea Juan 16, 13 y 14, Hechos 2, versículo 11, y ahí en Hechos tiene un montón. Es el Espíritu Santo quien hace que el amor de Dios aumente en el corazón. Romanos 5:5, a ver si estoy cerca, lo leemos. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que atrae las oraciones, el culto y la adoración a cualquier cosa o persona diferente de Dios y del Señor Jesucristo. Amados, no me diga simplemente tiene otra religión. No, Señor. No, Señor. Si no ama, si no le ora, si no honra, si realmente no está adorando a Dios el Padre y a Jesucristo, no es que tiene otra religión, es que está adorando al diablo, porque no hay otra cosa. O somos de Dios o somos del diablo. No hay términos medios. No, bueno, ella o él es bueno, pero lo que pasa, no. Jesús dijo: el que no es con nosotros, contra nosotros es. No hay términos medios. No deje que el diablo la engañe con eso. No deje que el diablo lo engañe con eso. Si no está adorando a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, está adorando al diablo. Y es muy peligroso estar cerca de alguien así. Muy peligroso. Por favor, tome nota de esto. No se deje engañar, porque quizás está sufriendo terribles cosas por culpa de eso y usted no lo sabe. Y usted ama a Dios, y usted es alguien que quiere servir a Dios, y usted es todo bien, todo maravilloso para con Dios dentro suyo, pero se ha unido en yugo desigual con alguien que, al no adorar a Dios y a Jesucristo, está adorando al diablo. Pero no, pastor, no, mire que
No miro nada. Si no lo está haciendo Dios, Jesús lo dijo, el que no es con nosotros, contra nosotros es. No hay vuelta. No se engañe. Es sencillo. Punto 2. El genuino bautismo en el Espíritu Santo aumentará la conciencia de la relación con el Padre Celestial y de la presencia de Cristo en la vida diaria. En la vida diaria. Y aumentará el sincero clamor de Abba Padre, como vimos hoy. Y por lo tanto, todo lo que sea a la inversa, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que no dé como resultado una comunión mayor y más intensa con Cristo y con Dios el Padre. Así de sencillo. Así de sencillo. Punto 3. El genuino bautismo en el Espíritu Santo producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras. Bueno, yo nunca leo la Escritura, o mi amigo nunca lee las Escrituras, pero es un buen tipo, te sabe y se porta bien y anda. No. No hay una realidad espiritual en él. No hay una realidad del Espíritu Santo allí. El Espíritu de verdad, Juan 14, 17, que inspiró las Escrituras, es el que viene a nosotros. ¿Cómo no vamos a amar las Escrituras? ¿Cómo no vamos a querer buscar en las Escrituras? ¿Cómo no vamos a leer las Escrituras? Si el mismo que inspiró las Escrituras está en nosotros. El que inspiró las Escrituras hará más profundo el amor a la verdad de la palabra de Dios, naturalmente. Y por supuesto, al contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que disminuya el deseo de leer la palabra de Dios. Sencillo, muy sencillo. Punto 4. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo y el interés en ellos. ¿Sabe qué significa esto? Carga por las almas, amor por los hermanos, comunión unos con otros. Esto significa que la iglesia se comienza a unir, a amarse, a vivir la iglesia del primer siglo. Amados, esto es el bautismo del Espíritu Santo. La comunión y el compañerismo entre creyentes pueden tener lugar solo en el Espíritu. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. A ver si puedo llegar rápido ahí. Segunda de Corintios 13, versículo 14. Usted lo conoce. Usted lo conoce. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué más? Disculpe, teníamos un inconveniente medio peligroso. Pero ya está todo bien, gracias a Dios. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que reduzca el amor a los que con sinceridad procuran seguir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando usted ve una iglesia que todos se pelean, que todos se critican, que todos se enjuician, que todos se acusan, ahí no hay bautismo del Espíritu Santo. Ahí no está el Espíritu Santo, hermanos. Ahí no está el Espíritu Santo. Punto 5. El genuino bautismo en el Espíritu Santo está condicionado por el apartarse del pecado. No existe nadie
que me diga que está lleno del Espíritu Santo, que fue bautizado en el Espíritu Santo, que sí mire, que aquello, que hablo en lenguas, que esto, que el otro, y después anda en pecado. No existe, es falso, es falso. Pero mire que es el copastor, no me interesa quién sea. Lo que sea, simplemente está ocupando un puesto que no está sirviendo correctamente, que no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para la carne. Porque no se puede ser bautizado en el Espíritu Santo y todavía estar en pecado. La obediencia fiel a Cristo es una característica natural muy marcada en aquellos que están bautizados en el Espíritu Santo. Quiero leerles un versículo, a ver si puedo buscar el 8, porque el otro ya se lo había leído, por eso no se quise leer. Ustedes recuerdan el relato de Hechos capítulo 8, cuando los apóstoles llegan a Samaria y se acuerdan que Felipe había predicado, pero él no conocía el bautismo del Espíritu Santo, y entonces habían sido bautizados en el bautismo de Juan nada más. Y entonces llegaron los apóstoles, impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Y entonces había ahí uno con un corazón malo que les ofreció dinero para que él también pudiera poner las manos, uno que era mago antes, y poniendo las manos recibieran el Espíritu Santo. Y entonces le dijeron: no tenés tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amados, vuelvo sobre esto porque me fui mucho tiempo. Si no se ha apartado del pecado, si todavía hay pecado, si todavía hay deseo de pecado, si todavía estamos siguiendo nuestras propias concupiscencias, deseos carnales, entonces allí no hay bautismo de Espíritu Santo. El bautismo de Espíritu Santo que manifiesta esa persona es falso, es falso. La obediencia fiel a Cristo se mantendrá solo mientras continúe la santificación por el Espíritu. Cualquier poder en esa persona proviene, si es que lo tiene, proviene de otro fuente, no proviene de Dios. Esa actividad es engañosa y proviene de Satanás. Así de sencillo. No, pero mire que yo vi que hablaba en lengua, yo vi que lo que usted haya visto no proviene del Espíritu de Dios, proviene de Satanás. Es engañoso, es engañoso. Por eso te aconsejo, si todavía hay pecado, sal de ese lugar, corre de ese lugar, quita todo, quita amistades, quita relaciones, quita hasta trabajo, quita todo lo que no sea de Dios, quítalo. Sácalo del lado tuyo y corre a Dios, arrepiéntete de ello y entonces pídele ser bautizado del Espíritu Santo genuino. Y último punto 6, con esto vamos a cerrar. El genuino bautismo en el Espíritu Santo intensificará el desagrado con los deleites pecaminosos. Desagrado con los deleites pecaminosos y los placeres impíos del mundo. Y disminuirá el afán egoísta del prestigio y de las riquezas terrenales. Es mucho lo que le dije.
Se lo pongo de otra manera. El genuino bautismo del Espíritu Santo va a hacer que usted se aleje, que no quiera más los placeres, los deleites que el pecado y el mundo traen. No va a querer usted acercarse. No va a querer. Y por supuesto, va a sacar de adentro suyo todo el egoísmo de querer ser más que otros, de querer ser importante y de querer tener riquezas terrenales. Usted va a buscar las cosas de arriba, las cosas que son de Dios. Y entonces, usted se dará cuenta que está lleno del Espíritu Santo y que va a poder manifestar todo el poder de Dios. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo del Espíritu Santo que aumente la aceptación de los métodos y filosofías del mundo. Porque bueno, me voy a vivir con este, me voy a vivir con la otra, porque viste ahora eso de casarse no se usa más. Filosofías, métodos del mundo. Y me acuesto con este, me acuesto con la otra, no importa, total, soy libre. Métodos y filosofías del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, hermanos. Necesitamos movernos, vivir y manifestar el espíritu de Dios. Amén. Una vida que ha sido bautizada en el Espíritu Santo se ve en la iglesia, pero mucho más en su relación con el mundo. Allí es donde más se ve. Ahí se ve si realmente se ha apartado, si vive en santidad, si busca más a Dios que a las cosas del mundo. Se ve también en la relación con la gente y con sus actitudes para con ellos. ¿Cómo usted se relaciona con la gente? Amados, los deseos de la carne manifestados muestran la ausencia del bautismo del Espíritu Santo. Los deseos de la carne manifestados son lo que muestran la ausencia del bautismo del Espíritu Santo. Conclusiones. Yo saqué 5 conclusiones rápidas. Primera conclusión: no se puede servir a Dios sin estar bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 4 y 5 decía: esperen hasta ser bautizados. No se puede servir a Dios. Si quieres servir a Dios, primero tienes que ser bautizada. Si estás sirviendo a Dios y no has sido bautizado, más vale que te arrepientas, vuelvas a pedirle al Señor y que recibas ese bautismo, porque lo que estás haciendo no es para Dios, lo haces según la carne. Punto 2. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, y quien no esté dispuesto a pagarlo, no lo recibirá. No se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo sin no estar dispuesto a pagar el precio. Amados, en ese aposento alto el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que había como 120 personas. 120 personas. Pero la misma palabra de Dios dice que Jesús resucitado se les apareció como a 500 personas. Como a 500 personas. Mi pregunta es, ¿dónde estaban ese día el resto? Si había solo 120 personas, ¿dónde estaban las 380 restantes? Simplemente no estuvieron dispuestos a pagar el precio para ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio y entonces ser bautizados, entonces poder servir a Dios. Punto 3. El pecado no puede estar junto con el Espíritu. No pueden estar. Son todas mentiras. Cuando usted dice, sí, porque sí, aquello, y sentí la presencia, y me dijo, y me habló, y yo le hablé, y yo prediqué, y yo ministré. No, es mentira. Si allí hay pecado, si en su vida hay pecado, no está el Espíritu Santo, no pueden estar juntos. No están juntos. Escuche esto, por favor. Donde hay fornicación, relaciones sexuales que no sean con los esposos o las esposas. Adulterio, es decir, siendo casados, estar con otra mujer o con otro hombre.
o ese hombre siendo casado, bueno, usted me entiende. Idolatría, idolatría, adorar otra cosa que no sea Dios, puede ser a uno mismo, a sus hijos. Pasiones desordenadas, no tengo que decirle eso, ¿verdad? Todo tipo de pasiones desordenadas. Yugo desigual, cuando me junto con quienes no son cristianos, que no adoran a Dios, como hablamos hoy. Yugo desigual, etc. Son todas cosas que el mundo hoy enseña y promueve. Bueno, allí no puede estar el Espíritu Santo. Usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Si quiere ser bautizada con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, tiene que tomar la decisión. ¿Qué decisión? Una decisión en favor de Dios. Y no de sus deseos, y no de sus gustos, y no de su razón, y no de su doctrina, sino la de Cristo. Punto 4. Poner a Dios primero. Jesús dijo en Lucas 14:26, hay que amar más a Él que al padre, madre, hijo, a toda la familia. Es decir, tengo que poner a Dios primero, tengo que ponerlo a Él por encima de todas las cosas, de mí mismo y de todos mis seres amados. Tiene que estar Él primero. Esta es una condición. Primero poner a Dios. Primero poner a Dios. Y punto 5, el bautismo con el Espíritu Santo se ve en el caminar y vivir con Dios y en tu relación con el mundo. Allí es donde se ve. Allí es donde se ve si está o si no está. Amados, antes de ayudarte a orar por recibir el Espíritu Santo, quiero decirte que Hechos 19:19, 26:18 al 20 y 1 de Tesalonicenses 1:9 habla de un arrepentimiento que tiene que venir cuando no hemos andado en lugares o con cosas que son las que Dios quiere. El arrepentimiento es un cambio de la oscuridad a la luz. El arrepentimiento es un cambio de la oscuridad a la luz. Si alguna vez has estado involucrado en ocultismo, satanismo, brujería, religiones no cristianas, etc., entonces renuncia a estas cosas antes de buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Renuncia a todo eso. Si ahora vas a buscar la dirección sobrenatural de Dios por su Espíritu Santo, renuncia a todas las influencias ocultas en el nombre de Jesús. Renuncia a todas las influencias ocultas en el nombre de Jesús. Renuncia. Diga conmigo, renuncio. Renuncio. Renuncio al satanismo, a la brujería, a las religiones no cristianas, al ocultismo, a Satanás, a todas sus enseñanzas, a todas las enseñanzas incorrectas de hombres y mujeres que no estaban llenos del Espíritu. Renuncio a todo lo que me aparta del Espíritu Santo y de poder amar y servir a Dios conforme a su corazón. Renuncio en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo ha hecho, entonces vamos a continuar para guiarle, para poder pedirle al Espíritu Santo. ¿Está listo para recibir? ¿Está listo? Bien. A continuación, yo le pido que haga una oración similar, no que repita mis palabras, pero que usted entienda lo que yo digo. Si lo tienen que escuchar varias veces, escúchelo varias veces, pero que usted entienda lo que yo digo y usted lo haga sinceramente, de adentro suyo, desde su corazón. Que lo haga de tal manera que sea suyo, no mío. Que no sea una repetición de mis palabras, sino que sea un decir lo que usted desea realmente. Amén. Esto es las palabras que yo voy a decir. Insisto, usted luego va a utilizar algo similar para pedirle a Dios y al Espíritu Santo
Padre, gracias porque Jesús murió por todos mis pecados y resucitó de entre los muertos. Renuncio a Satanás y a todas sus obras. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Rey, mi Maestro y el Señor de mi vida. Mi vida pertenece a Dios. Señor, me prometiste que me bautizarías con el Espíritu Santo. Señor, voy a recibir poder para dar testimonio, para hablar en nuevas lenguas. Señor, yo esta noche me bautizo ahora y voy a hablar nuevas lenguas a medida que tú me formes palabras para mí ahora, en este momento. Señor, me das el poder de tu servicio. Y Señor, en este momento te adoro. Te adoro, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, quiero llenarme de ti. Quiero ser de aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Quiero poder, Señor, estar tan lleno de ti que no adore a otro más que solamente a ti. Y el Señor dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Señor, yo esta noche te pido por todos los que están conectados, por todos mis hermanos que están conectados o los que verán en forma diferida esta enseñanza. Señor, yo te pido que tú, Señor, traigas sobre ellos convicción de pecado, arrepentimiento, Señor, y que una vez arrepentidos reciban, Señor, el bautismo en el Espíritu Santo. Señor, envía tu Espíritu a ellos, bautízalos en el Espíritu Santo, sean llenos de ti, Señor, de una manera maravillosa y manifiesten el poder para testificación, para dar, Señor, testimonio de que ahora están llenos de ti y que caminarán con poder, en santidad y en verdad. Señor, aún aquellos que están ahora en pecado, Señor, tráelos. Saca, Señor, a los que están en condición de pecado y tráelos a tus pies para que puedan ser bautizados. En el nombre de Jesús, Señor, tu misericordia es grande y poderosa. Tú no enjuicias, tú no condenas, tú solamente llamas y en este momento estás llamando. Yo veo a hermanas que están siendo llamadas ahora para dejar relaciones pecaminosas y volver a Dios, volver a Cristo para servirle. Estoy viendo hombres, hermanos, que están dejando también pecados, que están dejando relaciones pecaminosas, que están dejando ese orgullo, ese egoísmo de querer ser más que otros para volver humillados, sencillos a Dios para servirle. Ahora los estoy viendo. El Señor los está llamando. El Señor los está llamando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese bautismo vendrá sobre cada uno. Ese bautismo vendrá sobre cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bautízalos. Bautízalos. Y Sharaba canta papa shialekei. Diashua leheme dikil plashwa. Nemekei keble plashwe. Disanihem nikav. Dijolem la sa srame dilivloba. Shinivlikon dijoleve. No manijaipe. Jiliveranselijo incomanishatev. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abra su boca y deje que el Espíritu fluya a través del hablar en lenguas. Solo forme palabras y suéltelas, porque allí está el Espíritu. Él las pondrá. Él las pondrá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Repítalo una y otra vez, hasta que fluya, hasta que fluya, hasta que fluya, hasta que fluya. Los hermanos que puedan estar cerca, si ya han sido bautizados, si están hablando en lenguas, les pido que ayuden a los que todavía no lo hacen. Ayúdenlos a recibir ese bautismo y a comenzar a hablar en lenguas. Ayúdenlos ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.